Hoy platicaremos que sacerdotes pro Frena lanzan una campaña turbia contra López Obrador y le exigen a Andrés Manuel que se disculpe. ¿De qué se trata? Aquí te lo iremos. Invitaría también al gobierno nacional a que pida perdón por hechos más recientes, que pida perdón por las leyes, por la Constitución del 17 y la ley Calles, que violaron la libertad religiosa del 90% de su población, de sus propios ciudadanos. Por fin muestran su verdadero ser, unos sacerdotes traidores detrás de las marchas de Frena para protestar en contra del gobierno de López Obrador. Acaban de abrir un nuevo frente de batalla al iniciar una campaña en contra del presidente, llenando de mentiras y falsos sermones para confundir a sus feligreses. Y aunque la mayoría de los mexicanos ya hemos abierto los ojos y hemos separado la espiritualidad con los temas políticos, todavía hay un sector importante que siguen creyendo lo que les dicen al pie de la letra. Pero ¿qué es lo que están diciendo estos sacerdotes en contra de López Obrador? ¿Cuál es su ardor? Les contestará el presidente. Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Times. Soy Saúl Soltero y hoy te presentamos sacerdotes pro Frena lanzan campaña turbia contra López Obrador y le exigen disculpas públicas. ¿De qué se trata todo esto? Aquí vamos a revelarte qué hay detrás de esta noticia. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar esta interesante noticia en donde vamos a señalar cómo Beatriz Gutiérrez Müller ha hecho una visita histórica a diversos países de Europa para recuperar no solamente diversos acuerdos, baluartes, joyas, incluso ese tipo de obras como el penacho de Moctezuma, que tienen un valor histórico, cultural y, por qué no decirlo, muy simbólico para los mexicanos. Pero en estas partes de todos los preparativos que se hacen para conmemorar, para celebrar los 200 años de México como nación independiente, y este pachangón histórico que se prepara, López Obrador ha optado y ha impulsado este simbolismo para recordarle a los mexicanos cómo cuando se hizo la conquista se cometieron demasiadas atrocidades. El punto está más que documentado por muchos historiadores. Eso no se pone en duda. Cómo se usaba a la religión como medio para poder llegar y cometer tantas arbitrariedades, como con la cruz de una mano y la espada por otra, y hicieron lo que quisieron muchos españoles. Por lo tanto, López Obrador ha dicho: miren, en este recuento, en esta memoria histórica, para generar y fortalecer esa unidad como nunca, vale la pena no solamente hacer un recuento, sino también hacer esta disculpa al pueblo mexicano. López Obrador así ha invitado para que los mexicanos no olvidemos ese importante pasado, porque hay que tener siempre presente esa frase, que quien no recuerda de dónde vino no sabe para dónde va. Es muy importante saber nuestra historia, nuestro pasado, para poder definir bien nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. De ahí la importancia. Por eso, en esta visita histórica que ha hecho Beatriz Gutiérrez Müller, se ha reunido con el Papa, le entregó una carta del propio López Obrador, en donde tenemos esta nota que menciona: Beatriz Gutiérrez Müller se reunió con el Papa, le entregó carta a López Obrador. Beatriz Gutiérrez Müller se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano, en Roma, Italia, como parte de su gira por países europeos. La señora Beatriz dijo que entregó al obispo de Roma una carta del presidente de México y conversó con el jerarca católico sobre los problemas de la actualidad. Agradezco a su santidad haberme recibido y juntos conversar de los problemas de nuestro tiempo, pero también de las soluciones. Así lo señalaba, así se acercó. Por otro lado, valdría la pena ver cómo ha habido cierta respuesta, pero mucho ojo, todavía no oficial, del propio
Papa Francisco, pero sí se han dejado ver algunas comunicaciones por parte de sacerdotes pro Frena a nivel nacional, en donde mucho ojo, pareciera que ellos están queriendo influir o ayudar para que el Papa Francisco diga que no se sume a esta invitación para como parte de la celebración de este México independiente. El Papa Francisco no considera ni quiera abrir un debate interno sobre el rol de la Iglesia Católica en la conquista. Tampoco habrá visita de Francisco a México y el préstamo de documentos de la curia que reclama el presidente no tendrá respuesta por un tiempo. Entre los obispos mexicanos explican que el pedido de disculpas que pretende López Obrador es inviable porque el Papa ya pidió disculpas por las aberraciones de la conquista. Fue en la visita a Bolivia en el 2015. Es un tema superado y así lo deslizó el sumo pontífice a Beatriz Gutiérrez Müller. También se habría recordado a la primera dama que Juan Pablo II hizo lo propio también en 1992 y Benedicto XVI en el 2007. La curia mexicana estima que es muy probable que en algunas semanas llegue a Palacio Nacional una carta del secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, que daría respuesta sobre el pedido presidencial. Mucho ojo, mencionan, es muy probable. Ese ha sido el señalamiento de los obispos, pero no ha llegado esta comunicación. Por lo tanto, ellos se lo están aventando a su ronco pecherruelo. Pero ¿quiénes son estos obispos? ¿Acaso son todos? Claro que no. Vale la pena no estigmatizar ni decir que todos los sacerdotes están involucrados o queriéndole hacer el caldo gordo a Gilberto Lozano. ¿De dónde sacamos que ha habido uno que otro sacerdote que sí se ha sumado a Gilberto Lozano y han estado saboteando, queriendo criticar a la Cuarta Transformación? Mucho ojo, valdría la pena ver cómo el propio López Obrador lo ha revelado. Que AMLO, tenemos esta nota que dice lo siguiente: sacerdotes católicos de la Catedral de la Ciudad de México simpatizan con Frena, señaló López Obrador. Hace unos días nos dábamos cuenta cómo 2 o 3 sacerdotes simpatizan con el Frente Nacional Anti-AMLO y lo revelaron en su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya sabíamos por los mismos jerarcas de la iglesia que había 2 o 3 sacerdotes simpatizantes de Frena aquí en la catedral, lo cual también es legítimo porque somos libres. Los comentarios fueron realizados al hablar sobre una fotografía publicada por el diario Reforma sobre el plantón que llevó a cabo el movimiento de Frena en el Zócalo, quienes buscan la renuncia del presidente. En palabras de López Obrador, la imagen estaba truqueada. Fue una foto de un sacerdote que es simpatizante de Frena, que la tomó desde la torre de la catedral, y ahí me di cuenta de cómo estaba, y digo que es simpatizante porque antes de que se tomara esta foto ya sabíamos por los mismos jerarcas de la iglesia que había 2 o 3 sacerdotes simpatizantes de Frena aquí en la catedral. Pero mucho ojo, algo que es curioso y sospechoso es cómo ha habido una respuesta que pareciera como un nado sincronizado, porque es la misma postura que están asumiendo 2 sacerdotes. Por ejemplo, tenemos esta nota que es de Vanguardia Veracruz, que dice: pide Iglesia Católica que Estado mexicano pida perdón por abusos de este siglo. El vocero de la Arquidiócesis de Jalapa, José Manuel Suazo, solicitó también al Estado mexicano que pida perdón por todos los hechos cometidos en este siglo en contra de la Iglesia Católica. Por ejemplo, en la persecución religiosa, por ejemplo, en el abuso en contra del credo. Suazo Reyes recordó la época de los cristeros y cuántos abusos no hubo por parte del Estado a su gente que defendía su fe, además de los juicios sumarios que hubo en contra de los católicos. Y si se fijan, es la misma respuesta que encontramos que dio este otro sacerdote, el cual es obispo de la diócesis de Baja California, quien instó a la administración de López Obrador a ofrecer una disculpa por la llamada Guerra Cristera que tuvo lugar en México de 1926 a 1938. Ya lo veíamos cuáles eran sus palabras. Aquí recordémoslas, por favor, familia. Yo invitaría también al gobierno nacional a que pida perdón por hechos más recientes, que pida perdón por las leyes, por la Constitución del 17 y la ley Calles, que violaron la libertad religiosa
del 90% de su población, de sus propios ciudadanos, que obligaron a los cristianos a vivir en la clandestinidad. Ahí, claro que Ojo tiene razón en el aspecto de decir si estamos en esta época de reconciliación, pues qué bueno que se puedan hacer este recuento de todos los hechos, pero el decir no que haya disculpas del anterior tema, pero sí de este, ahí es donde ya me parece que es una mala señal y que Ojo huele aún peor cuando existe este nado sincronizado por todo esto, mi querida familia Nopal Times. A mí me parece que lo que está verdaderamente de fondo y que debemos de estarle dando seguimiento es si hay alguna simpatía con Lozano por como ya existen estos hechos que se están conjuntando, como por ejemplo el tema de la fotografía, como el tema, el pronunciamiento, que está bien y que fuera máscaras, pero aquí lo único que valdría la pena señalar que ellos en su libertad individual tienen todo el derecho de disentir, de no estar a favor de la Cuarta Transformación, no hay problema. Lo malo es que puedan utilizar su poder desde el espacio que tienen como líderes, como sacerdotes, como guías espirituales para todas las personas que profesamos la religión católica. Ahí creo que eso es donde debemos de poner mucho foco para que no se malutilice la religión como un medio para estar sembrando ideas políticas y estar conspirando o estar saboteando, así sean posturas de izquierda, de derecha o de cualquier índole. Eso es lo que me parece fundamental, alzar la voz y estar muy atentos. Pero ustedes qué opinan de todo este tema, mi querida familia Nopal Times. Si creen que vale la pena alzar la voz, los invito a que me ayuden a compartir este video para llegar a mayor número de personas. Gracias, suscríbanse y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. Nos vemos. Wow, hoy platicaremos que le llegó la hora que las redes le exigen a la UIF, a Santiago Nieto, ir por la Sugar Buchona, conocida así como la regidora apadrinada por Javier Duarte, que exhibe sus lujos en redes sociales.